La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Antonio. ¿Alguien? Hola, guapo. ¿Qué pasa, tía? Ay, mi niño. Ay. ¿Qué? ¿Estás rubia? Sí, llevo tiempecillo así ¿Sí? ya. ¿Cómo Mecha, estás, ¿no? guapo? Qué Bien. guapo estás. ¿Y tú? Yo bien cansada. Vengo de currar. Así digo, me he quedado allí esperándote, cabrona. Digo, alguien me recogerá a la estación, ¿no? Currando estaba. El cine en la Ser. ¿Tú cuánto llevas sin venir? No mucho. Yo creo que bastante. Javier está diferente, Antonio. Javier está tomando un montón de pastillas, ¿sabes? Está mezclando. No se está cuidando nada. Está bebiendo, la está liando. Estamos con Sandra Romero, que se estrena con su primera película, Por donde pasa el silencio, que viene de su corto, pero entiendo que había algo, una profundidad o algo que tú veías en esta historia para ampliarla al largometraje. ¿Cómo nace? ¿Cuál es esa pulsión de voy a seguir con esta historia? Pues en el cortometraje al final iba de una cosa muy distinta, ¿no? Que era el encuentro del protagonista, que también era Antonio, con un exnovio, una persona muy importante en su vida con el que se reencuentra y de alguna manera tiene esa distancia que parece insalvable, ¿no? En la que se tocan algunas cosas que uno no sabe muy bien por qué, pero no le ayudan a reencontrarse con la otra persona. En este cortometraje participaban de manera María más, Javier menos. Javier tenía solo un plano, ¿no? En el que bajaba unos perros del coche, pasaba, pero estaba ahí ya. Javier estaba ahí con nosotros mientras rodábamos el corto y María también, ¿no? Entonces, de alguna manera, después del cortometraje, que coincide, o sea, la postproducción coincide con la pandemia y mi regreso al pueblo y casi bueno, Antonio se quedó en Madrid, yo me fui al pueblo. Y de alguna manera en esa postproducción yo me quedo muy fascinada por María, por esa escena de Antonio con María, por ese Javier bajando esos perros del coche. No sé, eran pocos segundos, pero de alguna manera creo que todo lo que habíamos vivido durante el proceso del corto, aunque no estuviese delante de las cámaras, fue lo que empieza de alguna manera a configurar mi idea de seguir explorando, pero de una manera distinta, porque al final a mí me interesan mucho las relaciones familiares, en concreto entre hermanos. Yo soy hija única, pero me he criado en familias en las que pues eran hermanos muy numerosos, mis primos. Entonces he pertenecido y no he pertenecido, ¿no? Y de alguna manera empiezo a ver ahí que yo quiero hablar de estas relaciones porque me parecen misteriosas, me parece que hay un amor profundo, me parece que hay unos límites que no están claros o tan claros como pueden estar en una pareja. Y cuando decido de alguna manera que esta es la historia que quiero contar, se la propongo a ellos antes y les digo, chicos, yo quiero escribir esto, quiero escribir sobre vosotros y quiero que seáis los protas de esta película. Entonces, cuando tengo su aprobación, yo empiezo a escribir y al principio decía, bueno, pues se escribe, ¿no? O sea, ya veremos lo que pasa, ¿no? Y de ahí, de alguna manera, nace esta película, sí. Y yo que sí, que también soy normal, también tengo que tener vida. Ya, pero... Que los pidacios chungos, aunque lo mezclen con otras cosas, pero ¿qué Sí. pasa? ¿No salgo? Sí, me lo estoy pinchando. Sí, Me pero si lo olvida algunas mezcla, veces. si lo mezcla no sirve para nada, oye. Yo. ¿Qué haces? Ahí te ves a ti también. Ella, hombre. Yo, hasta que no terminó la peli, no supe que eran hermanos reales, es decir, porque no lo sabía de esta historia. ¿Cómo ha sido también entrar en esa relación, en esos tres hermanos, en esa familia? Entiendo que tú tienes una relación de confianza con ellos, pero también desde la naturalidad o lo profesional en algunos casos, depende del hermano, ¿no? Y de su registro interpretativo, es también tocar unos límites, unos temas que son duros, ¿no? O se generan unas dinámicas incluso un poco tóxicas en algunos momentos. Completamente.
Claro, yo a ellos los conozco, o sea, Antonio es uno de mis mejores amigos desde que tengo 15 años. Él tenía 18, ahí lo conocí, luego empecé a conocer más a Javier, a María, y desde entonces no nos hemos separado. Antonio se fue a La Rota a estudiar interpretación, yo me fui a la ECAM a estudiar cine, porque antes estudié periodismo, y todos los cortos los hacíamos juntos. Entonces yo veía de una manera muy natural que mi primer largometraje fuese con él. Lo que no me esperaba es que fuese con sus hermanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, claro, la relación que yo tengo con Antonio, o sea, para mí sus hermanos son muy cercanos también. Entonces, hay una confianza como muy fuerte, hay una relación personal muy fuerte. Y sobre todo, antes de la película yo vuelvo mucho al pueblo, yo estoy mucho con Javier y estoy mucho con María, y nuestra relación se refuerza mucho durante la película, y después de la película se ha reforzado mucho también. O sea, ha hecho más íntima, ¿no? Entonces, esto tiene una parte que me parece que a mí me ha gustado mucho como directora, sobre todo por las cosas que a mí me interesan del cine, que son pues este tipo de gente que se pone delante de una cámara y que se abre en canal, y para ellos es catárquico y es liberador también, ¿no? Pero son muy, tanto Antonio como Javier y María, son muy, ¿cómo se dice?, muy generosos, son muy generosos. Lo que ha habido entre nosotros es mucha comunicación para llegar a hacer esta película. Creo que ellos mismos también han querido ser muy honestos con las emociones que estaban poniendo delante de la cámara, y yo eso se lo agradezco muchísimo, porque es lo que más me gusta de ellos, que de alguna manera, obviamente nosotros hemos tenido un proceso de formación muy largo, casi de medio año antes de empezar la preproducción de la película, ni siquiera el rodaje, la preproducción de la película. Entonces Antonio ya era actor, Antonio tenía su formación, y nosotros lo que hicimos juntos fue yo aprender a dirigir actores no profesionales y ellos a saber interpretar, porque al final hay una interpretación de sí mismos. O sea, estamos en un set, hay un montón de gente, cortamos, comemos, nos tomamos un café, luego volvemos a la escena. Esto era así, o sea, no hay... y sorprendentemente, o sea, el texto es muy fiel a la última versión de guión. Javier y María tienen una capacidad memorística tremenda, repetían una y otra vez, o sea, hacíamos muchas tomas. Entonces, a mí me sorprendió la capacidad que tienen para expresar sus emociones y la capacidad que tienen para interpretarse a sí mismos. Yo viendo la película pensaba, bueno, muchas cosas que iremos desgranando, pero en una había leído el libro de Alana Portero, La mala costumbre, y me acordaba de que las familias de clase obrera se quieren, el amor es en bruto, porque no hay tiempo para la incomodidad. Y eso lo veía reflejado en todo momento en la película, que está atravesada por un amor muy grande, pero por una incomunicación muy grande, porque también es algo de las familias de clase obrera. Bueno, yo soy de pueblo, y de Córdoba, y veo reflejado absolutamente todas esas dinámicas en personas que yo conozco. Joder, pero somos vecinos, claro, sí. Qué fuerte. Pero totalmente, me parece súper bonito lo que has dicho. A mí el libro de Alana Portero me encanta, o sea, me encanta. Lloré no sé cuántas veces durante el libro. Y completamente, es que el amor, y sobre todo en Andalucía, ¿no? Tú que también eres andaluz, creo que nosotros, sobre todo Andalucía, tiene una manera de configurarse que es grupal, es familiar. Y creo que es casi una resistencia a lo individual, que es a lo que tendemos, ¿no? A lo que estamos tendiendo. Entonces, de alguna manera, las familias son muy importantes, ¿no? Para lo bueno y para lo malo. Hay que estar ahí, ¿no? O sea, como que culturalmente hay que estar ahí. Pero es lo que tú dices, nos hemos criado también mucho en la ausencia. Hemos aprendido solos un montón de cosas. Y claro, ese amor que es tan profundo y es tan intenso y que se expresa de esa manera tan exigente, es un amor que se ha configurado a través de la ausencia también. Entonces, claro, es un amor no educado, ¿no? Es un amor no educado, que tiene su parte buena, que es una cosa que a nivel de experiencia vital me parece tremenda. O sea, me parece una suerte poder sentir algo así. Pero por otra parte, claro, ¿de qué estaríamos hablando si estuviésemos hablando de una pareja, ¿no? Estaremos hablando de otra cosa, pero estamos hablando de unos hermanos que se aman. Pero ostras, qué amor, ¿no? ¿Tú qué vienes aquí a decir que si me opere, que si no, y a decirme a mí cosas y a reprocharme? ¿Quién eres tú? Vete a Madrid. Cuídate, tío. ¿Vienes a Madrid para decirme esto?
En vez de estar conmigo, dame un abrazo, quererme, entenderme. ¿Esta es tu solución? ¿Tú lo arreglas con eso? La película que te he escuchado decir en alguna ocasión, creo, es una película de tripas, absolutamente, pero no sé si también has en el proceso, ¿no? Has intelectualizado cosas, has pensado mucho en cosas, has buscado leer, porque indudablemente hablamos del amor, de la incomunicación familiar, de la clase obrera, que en el cine español muchas veces se retrata como se retrata desde las posiciones o miradas que se retrata. También al final hay un examen casi a la masculinidad, a esa masculinidad heredada y cómo se rompe el círculo, no se rompe, cómo se gestiona esta incomunicación. Pues a mí algo que me importaba muchísimo es poner cosas delante de la cámara que son mi entorno, que yo he vivido, que están ahí. No juzgarlas, es decir, no hacer un juicio sobre eso, tampoco quitar las consecuencias de lo que eso tiene, ¿no? O sea, en la película están presentes las drogas, están presentes una serie de momentos que están viviendo pues los jóvenes que están en mi pueblo, que a mí que yo estaba allí, que a mí me parece que tienen que estar delante de una cámara, que no hay ni que dulcificar y que tampoco hay que juzgar, ¿no? En ese sentido, es una realidad que está pasando y que afecta a cómo nos configuramos. ¿Y qué? Perdóname. La masculinidad. Claro, esta película es una película, bueno, muy masculina en ese sentido. Incluso el personaje de María, ¿no? El personaje de María, pues no es no es lo que socialmente se define como feminidad, ¿no? Sin embargo, fíjate, María para mí la lleva dentro, ¿eh? María la lleva dentro como sacrificio. Yo creo que hay una cosa de las mujeres andaluzas de otras generaciones que también hemos heredado, las que venimos detrás, incluso los cuidados, que son los cuidados. Ella tiene presente todo el rato, sí, que ella está ahí, que le toca, sí, que le toca eso. Y fíjate, María en la película hay una cosa que dice que es ¿cómo era? Cuando está hablando con Antonio de su trabajo, dice, es que yo creo que no puedo hablar. O sea, tengo en la cabeza metido que no puedo hablar. María para mí es un personaje que al final yo es con el que empatizo de una manera como más directa, porque me identifico con esa culpa de irte y de no estar cuidando, que es lo que te toca, ¿no? Cuando tu madre ya termina y cuando tu madre está sobrepasada o incluso tu madre con el tiempo ha conseguido poner un límite a eso y decir, hasta aquí yo también soy un ser humano, te da el relevo a ti sin querer. ¿Por qué no se lo da Antonio, no? Antonio, al ser también un personaje que a mí, por ejemplo, me parecía súper importante, esta película también habla de una hija queer. O sea, nosotros somos el grupo gay del pueblo. Oye, y la película no va de eso, pero de alguna manera es importante que Antonio también fuese gay en la película, porque creo que Antonio, aunque sea configurado de una manera masculina típica, que la podemos ver reflejadas en otros personajes más, Antonio creo que también tiene una parte en la que de alguna manera se le ve más mirar a las mujeres de su familia, porque son con las que conecta Antonio. María y Antonio para mí son personajes que se entienden entre ellos perfectamente, incluso con la madre, ¿no? Aunque la madre ya esté en otro lugar. Pero creo que es importante, y fíjate lo que te digo, que Antonio se haya criado de alguna manera más en lo femenino o en los entornos femeninos que en los masculinos, hace que aunque él se haya ido y aunque se vaya a volver, ¿no? O sea, cuando hay una parte en la que Antonio ya se fue hace mucho tiempo, intente asumir también ese rol que no sabe cómo hacer, pero que emocionalmente siente que también tiene que o sea, Antonio sí se da cuenta de cómo puede terminar su hermana, y no le parece justo, ¿no? O sea, sí, porque está esa idea del volver, de los reproches al irte y al volver, al no estar, a la ausencia, que eso, pero también está, yo pensándolo, también de romantizar los pueblos como Arcadia feliz, porque sí que la película dice, bueno, pues hay unas redes afectivas muy potentes, hay un sentido de lo colectivo y de la comunidad muy potente, hay eso, pero también
en algún momento son prisiones para mucha gente, incluso para el personaje que no ha salido, ¿no? Porque no es capaz de romper ese círculo, porque se siente como que no lo rompe, ¿no? Lo rompen los hermanos y no él. ¿Cómo es también esa sensación y cómo has trabajado eso, no solo desde los personajes, sino también de la puesta en escena, que tiene momentos como más opresivos, más angustiosos, ¿no? En esa coreografía familiar? Sí, a mí, por ejemplo, en cuanto a puesta en escena, intuitivamente siempre quería estar muy cerca de ellos, porque son personas que también se hablan aquí. O sea, están nariz con nariz, boca con boca, cuando se quieren y cuando se odian. Entonces, mi primera intuición como cineasta era: yo también quiero estar ahí, quiero estar ahí cerquita también con vosotros, quiero ser otro más. Entonces, la puesta en escena tiene mucho de eso, de querer estar cerca de ellos. Me interesaban mucho sus gestos, son familia de verdad, hay gestos que son compartidos. Antonio y Javier son mellizos y sin embargo son muy distintos, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso hizo que a la vez la película se empezase a volver opresiva. Porque claro, estar tan cerca en una pantalla... Yo la primera vez que la vi en una pantalla grande dije: ostras, es mucho más opresiva que en una pantalla pequeña, ¿eh? Porque claro, son maneras muy distintas de ver la película. Y ahí hay algo que encontré que me pareció que tenía también el alma de la película. Porque la opresión del pueblo, o sea, para el pueblo, ¿no? Me parece súper interesante lo que dices. O sea, el pueblo no es ni Puerto Urraco, ni el pueblo te va a cambiar la vida a nivel de, te vas a reconectar con la naturaleza y te vas a... Y los que hemos salido vivimos casi una crisis de... Claro. Casi una crisis de identidad entre los dos. Bueno, es que tú y yo no tenemos ya tanto acento que, claro. yo le decía antes, es que a ti no te pasa que vuelves y la gente te dice: ¿por qué hablas así? Y yo digo: pero si yo no lo quería perder, pero que no sé por qué, que llevo más de 10 años fuera y yo no lo quería perder. Y mi primera crisis de identidad fue estar en una boda con mi familia y que la gente me machacase. Y decir: dame 2 días que vuelva, porque yo no pienso en un acento cuando yo estoy hablando, yo estoy pensando en lo que te quiero decir. O sea, siento mucho que estés tan enfadada conmigo, pero eso me provocó a mí una crisis enorme, que ahora ha hecho que yo, cuando vuelvo, diga: Sandra, estás reconfigura, que estás pronunciando como no pronunciabas tú antes, que tú eras de la S, o sea, la C cuando salió aquí. Y no, pero ostras, y Andalucía más, es que yo creo que nosotros también tenemos una cultura muy particular, muy única y muy intensa, con la que a mí me fascina, y a la vez siento... ¿No te pasa que dices: seré lo suficiente andaluza yo? Yo tengo mucho dolor dentro. No me voy a dar más. Esto depende de mí, es mi carga, ¿sabes? Y si mi bienestar está en el campo solo, porque mi familia no ayuda, y me siento súper mal, ¿voy a estar en el campo? ¿Pero cómo va a estar en el campo solo? Llegas a Madrid habitualmente, ¿no? Sí, por sí, trabajo y tal, y luego hay mucho clasismo. Entonces, que bueno, que de alguna manera está conectado con la película, porque también es retratar a una clase obrera que trabaja muchas horas, a un dependiente, a una persona que vuelve poco al pueblo, porque entiendo porque eso está muy sutil, que trabaja en un bar en Madrid y entonces no puede volver, y vuelve solo para sus fiestas de Semana Santa. Todas esas cosas que están integradas con muchas capas en la película, pero que realmente pues estás hablando de la vida de la gente común, de la gente obrera. Completamente. ¿Es importante para ti como autora? Es muy importante para mí, porque yo siento que en el cine tiene que haber también otras presencias y que creo que la única manera de retratar la clase obrera es desde la clase obrera y con la clase obrera. Creo que Antonio, tanto mi familia como la de él, venimos del mismo lugar, 2 calles para arriba, 2 calles para abajo. Creo que eso nos da también, nos ha costado, o sea, yo siempre digo que tengo mucha suerte de que esta película pueda salir ahora, porque yo dentro de 3 años no sé si podría haber seguido dedicándome al cine. Yo no tengo la capacidad de mantenerme y a la vez seguir formándome con lo exigente que es el trabajo como director y con todo lo que tienes que poner y todo el tiempo que te requiere. Entonces yo siento que tengo mucha suerte, porque si a mí me toca hacer mi ópera prima con 40 años, yo no sé si la puedo hacer.
Y yo sé que hay mucha gente que la ha hecho y que es de clase obrera y que habrá sudado sangre y que habrá tenido una constancia absoluta y una renuncia de muchas cosas, una renuncia de muchas cosas. Entonces sí que creo que es importante, sí que creo que conecta con el público, porque creo que la mayoría de gente venimos de lugares muy parecidos. Y luego, por ejemplo, hablando de la manera de hablar, y en este caso el acento porque es Andalucía, pero la manera de hablar, a mí me parece que hay una oralidad que es muy importante culturalmente y que creo que se configura en este tipo de familias y en este tipo de clase, que a mí me parece preciosa y que no está tanto en los libros, que es una cosa de transmisión oral. A mí como habla Javier me encanta. Alguna gente me dice que no lo entiende. Yo sí que creo que yo sí lo entiendo y sí que creo que a mucha gente le pasa que no está acostumbrada a escuchar a personas hablar así en una sala de cine. Y creo que deberíamos escuchar a más personas como Javier, como Antonio y como María, porque a mí es lo que me conecta con una película. Y ya por último, ¿cómo ha sido también o cómo te ha ayudado estudiar en la ECAM, la residencia de la Academia de Cine, el programa de Cima Impulsa, que me decían que era pues el primer proyecto que sale de ahí? ¿Cómo ayuda también pues lo que estamos hablando, tejer también redes comunitarias dentro de la propia industria cinematográfica para que haya oportunidades? Que lo de las oportunidades es una moto que nos vendieron a nuestra generación y no nos la creemos ya casi. No, completamente. O sea, para mí la ECAM es un antes y un después. Yo, claro, ahí yo también hay que decirlo, o sea, yo tengo que pedir un préstamo al banco con mi padre de aval porque yo no me podía pagar una escuela así y muchos compañeros que yo tenía tampoco. Yo tuve la suerte de que en verano hacía mucho dinero trabajando en publicidad, claro, yo iba reventada, pero apuraba todos los meses y alguna vez me metía en los primeros meses de la escuela y eso me ayudó mucho a entre eso y mi padre, porque soy hija única y si tengo una hermana o un hermano creo que no podemos llegar a esto, pude estar en esa escuela, me becó Movistar también 2 años, pagué mucho menos, o sea, que las escuelas son caras. Yo no sé cómo se cambia esto, pero las escuelas son caras. A mí la ECAM me cambió la vida en el sentido de que yo no sabía nada de cine, yo no tenía, o sea, yo no crezco en ese tipo de entorno, yo no sabría cómo hacer una película sin la ECAM, o sea, vamos, con toda honestidad. Entonces, para mí fueron muy importantes esos años. Allí conocí a Sara, que es mi productora, conocí a José, que es mi productor, conocí a Nacho, que es mi productor. Entonces, de ahí salimos todos queriendo trabajar juntos y apoyándonos unos en los otros, sobre todo ellos a mí, ¿no? Porque yo era que estaba más, o sea, estudié dirección, o sea, me decía, ¿por qué, no? Te vas a arruinar, ¿no? Pero ellos me apoyaron mucho. Eso fue mi primera red potente. Ahí estaba Antonio también como actor ya durante los cortometrajes. Lo apoyé a él también. Le decía, Antonio, no te preocupes. Antonio ponía copas, vendía móviles, hacía todo lo posible. Yo decía, Antonio, de verdad, en cuanto pueda hacer una película vas a estar tú. La vamos a hacer juntos, va a ir bien, no te preocupes, esto va a tardar, pero... y de ahí empezamos a protegernos los unos a los otros, porque esto es así. Y luego Cima Impulsa para mí fue súper importante porque fueron las primeras en confiar en esta película y me pareció maravilloso que prácticamente de la nada me dijesen, además era pandemia, yo no sabía lo que, o sea, yo estaba en mi casa, no... empecé unas tutorías con Alicia Luna que me ayudaron muchísimo, fue un proceso súper bonito. La única pena que me da es que fuese online, la verdad. Luego nos conocimos, han sido siempre, o sea, las residencias entran, yo creo también, porque yo ya venía con un proyecto de Cima que trabajé y que era ya algo que podía defender mucho, ¿no? Entonces las residencias a mí también lo que me ayudaron es económicamente a poder vivir un año más y con Carla Simón, que tuve la suerte de que era ella mi tutora, y con Javier Rebollo, que también tuve algunas clases con él, o sea, con algunas tutorías con él. Con Carla terminé de configurar de alguna manera la película en guión. Entonces para mí han sido las dos patas que industrialmente también necesitaba esta película, porque es que es aprender también, ¿no?, en el proceso. Pues Sandra Romero, ya hablaremos. Enhorabuena y gracias. No puedo soportar más mi cadena y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho
riendo, yende, ya todo el mundo está riendo. Y dentro de mi pecho, El cine en la SER. mi corazón, mi corazón sufriendo. Suscríbete al Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.